julio, 2 días después del Día de la Independencia Argentina. Empezaron las vacaciones, después vamos a estar hablando de eso, de las actividades, de todo lo que podemos hacer en vacaciones, acá en Posadas, muchas actividades políticas y culturales en toda la ciudad. Pero bueno, a ver, cuando estemos en vivo, ¿ya estamos, Fede? A ver, no nos vemos. Tan, tan, tan. Estoy acá. Bueno, no, les decía, en el bloque anterior, antes de ir a la pausa, contamos que iba a estar con nosotras Rosario Villalba, que es una ya casi abogada, dice que se está por recibir de abogada. Ay, ayer salí mal, así que mejor cambiamos. Ay, no me dijiste, mañana rindo y ya quedo libre, puedo ir el viernes. Sí, pero salí mal. Ay, no. Pero bueno, no importa, a mí me pasó una vez también eso. Una sola vez me pasó. Pero bueno, está Rosario Villalba con nosotras y vamos a estar hablando, a ver si te puedes ubicar ahí, perfecto. Perdón. Bienvenida, Rosario. La idea era justamente, charlamos con ella quería hacer una columna y también estuvimos hablando sobre esto de de la recuperación de identidad del nieto número 140 en el país. Nosotras el lunes hablamos de este tema, contamos que obviamente cuando te quieran decir discursos que fueron cosas que sucedieron en nuestro país hace no sé cuánto tiempo y que ya tenemos que dejar de hablar de eso, creo que cuando se recupera la identidad de una persona que vivió una mentira durante tantos años y que encima fue apropiada de su familia, creo que es más presente que nunca seguir con las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no? Y siempre te sigo también a vos, que sos una militante activa en ese sentido, ¿no? Defendiendo los derechos y también defendiendo estas políticas de derechos humanos, y también te vi muy emocionada con respecto a esta recuperación de la identidad de una persona, ¿no? Sí, a mí me pasa en lo particular. Bueno, primero gracias por invitarme otra vez. Sí. Chicas, a mí me encanta venir acá, ustedes lo saben. Y sí, me pasa Tocale esto. el micrófono. Mucho. A ver. ¿No se escucha? Ahí está. ¿Viste? Ahí está. Listo. No, sí, bueno, que gracias por invitarme, que saben que me gusta mucho venir. Y sí, obviamente, a mí me emociona mucho, son cosas que me emocionan mucho porque es, para mí, siento que una de las personas que más admiro son a todas las abuelas de las madres de Plaza de Mayo. Me parece que es una muestra de lo que es la integridad de las personas, y también un poco cuando uno habla del feminismo argentino. Las abuelas y madres de Plaza de Mayo son también un episodio particular de nuestra historia que no se repite en el mundo. Y en ese sentido, además de hablar específicamente de que es como el disparador, ¿no? La recuperación del nieto número 140, y vamos a hablar de su historia, también quería traer a colación esto de cómo es el proceso para saber que una persona efectivamente es familiar o no de personas desaparecidas, y cómo hay historias muy distintas, que ahora voy a traer a colación varias, y me parece muy emocionante y muy genial también porque esto habla de la ciencia argentina, ¿no? Lo que es el índice de abuelidad y demás, así que bueno, paneo general para ir hablando un poco de todo. Bueno, por ejemplo, con respecto a esto de la recuperación y de la historia en particular, viste que nosotros le decimos número 140, pero es una persona, es un niño, un bebé que fue apropiado cuando su mamá lo tuvo en cautiverio. Eso es terrible. Es terrible. Vos sabés que yo estuve indagando todo el caso. Siempre me pasa cuando, aparece a una mujer, un hombre que ya tienen por ahí mi edad, o sea, son de mi generación, nacieron en el 77, en el 78, y que vivieron toda la vida con una identidad falsa, ¿no? ¿Cómo llevamos este mensaje a la sociedad? Bueno, es muy loco porque la primer nieta recuperada se la recupera cuando tenía 7 años, en el año 84. O sea, fíjate, ahí ya comenzaron las abuelas y las madres a recuperar la identidad de las personas. Una nena de 7 años, y esta persona, el día de hoy, fíjate, tiene 40 y pico. O sea, realmente estamos hablando de una brecha, la cantidad de décadas, en el medio de toda la gente que encontraron y la gente que falta encontrar. Vos decías que estuviste viendo cómo era la historia de esta persona en particular. Sí. Bueno, vemos que tenía una hermana de 1 añito nada más, que al quedarse con los vecinos, me parece, logra zafar de que la secuestren junto con sus padres. Su mamá embarazada en ese momento, ¿no? Y esa es la hermana
que lo busca su hermanito, digamos, el resto de su vida, y que desde hace 13 años estaba laburando con madres y abuelas de Plaza de Mayo, y ella un poco decía, de repente se volvió tan una cosa de laburar todos los días que uno ya ni siquiera pensaba, bueno, ¿qué le diría yo si lo llego a encontrar? Como que ya llega un punto en el que no te imaginas encontrándolo, porque realmente es difícil. Muchas de las personas que incluso trabajan con hijos, con abuelas y madres de Plaza de Mayo, saben que quizás no encuentren nunca a esa persona a la que están buscando, pero bueno, siguen buscando. Claro, de hecho, muchas identidades se fueron recuperando ya con las abuelas fallecidas. Sí. Los otros familiares continuaron la búsqueda. De hecho, la abuela de este hombre ya falleció. Exactamente. A su hermana, pero su abuela que la buscaba ya falleció. Bueno, yo traje un material ahí, cuando me tengan el videíto me avisan, que recién le pasé, le había pasado a Pelito, nada que ver, me equivoqué. Pero cabeza enamorada es así cuando arrancas la pareja. Porque teníamos el material en común, ¿viste? Ay, no me quemé. No, es muy gracioso porque ella se enteró hace poco. Sí, lo dijimos la otra vez. No, el caso de esta persona, que tiene ahora 48 años, porque nació el 17 de abril de 1977. El caso fue descubierto, o mejor dicho, comenzó la investigación con el testimonio de una mujer que estuvo detenida con la mamá del bebé, que estaba embarazada de 5 meses cuando le secuestraron. La tuvieron 4 meses en cautiverio, nace en abril del 77 y se apropia aparentemente uno de los interrogadores, represores estos, de la dictadura, ¿no? Pero, ¿por qué les digo que esto hay que tener más presente que nunca, toda esta historia? Porque se siguen revelando la búsqueda de la identidad y también revelando lo cruel, lo terrible que fue esa dictadura cívico-militar. Lo que vamos a escuchar es un testimonio en el juicio de una mujer que contaba y que aseguraba que había visto a la otra compañera, a la mamá de este bebé, que estaba en la cárcel, y que después de haber tenido a su bebé, apropian a su bebé y la desaparecen, ¿no? Y es de 1981, fíjense, a ver. El motivo de su comparendo para prestar declaración en la causa que lleva el número 11C, caratulada presentación de APDH del Neuquén, Bahía Blanca y otros en causa 11/86, reclamando saber el destino de los desaparecidos. El día 17 de abril de 1977, tal vez el 16, tal vez el 17, nace en la escuelita el bebé de Graciela Romero de Metz. Graciela había estado en la misma pieza conmigo cuando yo llego a la escuelita. Estaba embarazada. Yo quisiera que me dieran permiso de leer una carta que yo le mando a los suegros de Graciela cuando, ya habiendo salido de la cárcel y estando viviendo en el exilio en Estados Unidos, al ver el expediente de Abuelas de Plaza de Mayo, veo la denuncia del caso Romero de Metz y la denuncia de la posibilidad de que hubiera nacido la criatura. Washington, 4 de diciembre de 1981. Querido señor Metz, es muy difícil para mí escribir estas líneas. Es difícil, pero es algo que he buscado durante años, este contacto directo con la familia de mis compañeros de cautiverio en el campo de concentración La Escuelita de Bahía Blanca. Quisiera que leyera mi carta con la mayor tranquilidad posible y sobre todo que me sientan muy cerca de ustedes en este dolor que es también el mío y en la fuerza para seguir peleando por la aparición de Graciela y Raúl y por la recuperación de su nieto, un varón que nació bien el 17 de abril de 1977 en una casilla rodante instalada en el patio de la vieja casa que servía de campo de concentración.
Empezaré por el principio. El 12 de enero de 1977 me secuestran los militares y me llevan al campo de concentración La Escuelita en Bahía Blanca, cerca del comando del Quinto Cuerpo. Encontrarán más detalles en la copia del testimonio que le adjunto. Allí me colocan en la misma pieza con Graciela, su hijo y unas 6 personas más. En el dibujo de la casa verá la ubicación de Raúl y Graciela en la habitación. Ellos habían sido trasladados a la Escuelita desde Neuquén alrededor de principios de enero. Estábamos todos vendados y muy vigilados y casi no podíamos hablar. Cada tanto Raúl y Graciela intercambiaban 2 o 3 palabras para avisarse que estaban bien, y así me di cuenta después de varios días de que eran una pareja. Raúl estaba acostado en el piso con las manos atadas en la espalda la mayor parte del tiempo. Estaba con buen espíritu y le daba ánimos a ella. Unos 2 o 3 días antes de trasladarlo, lo sacan de la habitación y lo ponen en otra, pero sabíamos que estaba allí porque varias veces al día llamaba al guardia pidiendo agua. Esa era muchas veces nuestra forma de avisar a los otros que todavía estábamos allí, ya que todos nos conocíamos ya las voces. Hacia fines de enero, no recuerdo el día con exactitud, lo trasladan. A Graciela alguien le dijo que lo llevaban al sur, a Neuquén. Nunca más supimos de él. Graciela siguió en la escuelita hasta el 23 de abril de 1977. Estuve en la misma habitación que ella hasta principios de febrero, alrededor del 5. Pudimos hablar un poco, ya que luego me pusieron en una cama más cerca de la de ella. Estaba preocupada por Raúl y se acordaba mucho de ustedes y de la nenita. Me contó que la habían detenido en Cutralcó y que de allí la habían trasladado a un lugar cerca, en la ciudad de Neuquén, que durante el camino la habían torturado. Yo aquí, por no hacer sufrir más al abuelo, no puse la forma de tortura que ella me relata, que es con picana eléctrica sobre su abdomen. Al día siguiente de que me cambiaran de pieza, traen a la escuelita a María Elena, la hermanita de Graciela. Sé que pudieron hablar 1 o 2 veces antes de que a María Elena la sacaran de allí el 12 de abril de 1977. 2 meses antes del parto vino un médico o enfermero a ver a Graciela y recomendó que la dejaran caminar un poco para que el parto no fuera difícil por la falta total de ejercicio. Desde entonces pude ver por debajo de la venda como todas las tardes la dejaban caminar alrededor de una mesa que había en el hall. En el plano de la casa está marcada la mesa. Solo le veía las piernas, ya que para ese entonces mi cama estaba enfrente de la puerta que daba al hall. Aproximadamente 1 mes antes de que naciera el nene, la trasladaron a una casilla rodante en el patio. Un médico o enfermero venía a verla casi diariamente, pero hasta que fue trasladada a la casilla no creo que nunca le hubieran hecho una revisación seria. El 17 de abril, tal vez el 16 a la noche, entre las 10 y las 12, a mí me habían llevado a la cocina para lavar los platos. Algunas veces lo hacían. Y de pronto se armó mucho revuelo. Pusieron agua a hervir. Sí, pusieron agua a calentar y me dijeron que lavara urgente una gran fuente plástica cuadrada. Después me enteré que era para bañar al nene. Pregunté qué pasaba, aunque lo imaginaba, y me dijeron que Graciela tenía contracciones. Pedí insistentemente que me dejaran estar con ella, ayudarme en el parto, ya que yo había sido madre, etc., pero no me dejaron. No tuvo atención médica. Dijeron que fueron a buscar al médico y no lo encontraron. No sé lo que pasó. El parto fue atendido por los guardias. Heriberto Lavallén, a quien menciono el testimonio, me dijo haber ayudado en el parto. Le pregunté qué sabía de eso y me dijo que como era del campo, había atendido varios partos. También aquí lo que él me dijo es que había atendido varios partos de animales, cosa que yo no le quise describir a la familia. Varios guardias me dijeron que el chico era varón y que estaba bien. Desde el nacimiento del nene, Graciela no llevó los ojos vendados, es así que un día pude verle la cara por unos segundos cuando la dejaron entrar al baño por error en el momento en que yo me estaba bañando. Con toda la sorpresa le pregunté cómo estaba y cómo estaba el nene y me dijo que bien. Seguía en la casilla rodante con el bebé. El 22 o 23 de abril Graciela es sacada de allí y nunca me dijeron a dónde la llevaban. Pregunté mucho por el nene y me dijeron que uno de los interrogadores se lo había llevado.
Ya habíamos oído comentarios de que eso sucedería e incluso Zulma y Surieta, ver mi testimonio, tenía sospechas acerca de quién podría ser el que se lo iba a llevar. Sé que todo esto que le cuento es muy doloroso para usted, pero creo que es la única forma de seguir avanzando en la búsqueda, contarle todo lo que recuerde. Tengo una carta de respuesta del señor Metz. El señor Metz falleció, pero luego lo llegué a conocer cuando llegó la democracia y volví a Argentina. Adriana Metz, la hija, también la llegué a conocer, la vi varias veces. No sé si se me permite leer la respuesta o... Mi querida hija, he recibido 2 cartas tuyas. Ignoro si me enviaste más. Estamos muy agradecidos por las noticias y te admiramos por tu entereza. Tu lucha demuestra que sos mujer y madre, de lo cual nos enorgullecemos como argentinos y patriotas. Vivo con mi compañera y la hija de Raúl y Graciela y espera pronto, con tu ayuda, recuperar su hermanito. El secuestro de Raúl y Graciela fue el 16 del 12 del 76 en Cutralcó, provincia de Neuquén. El mismo día me comunicaron y a la noche ya fuimos con mi compañera a Cutralcó del asalto y testigos que fueron golpeados y sus heridas curadas en el hospital de la localidad, y luego hicieron la denuncia a la policía y al juez. El primero en ser golpeado se llama Raúl Navarrete y hace la denuncia ante el juez. Y yo leí en el juzgado las denuncias. Aseguran los testigos que en el asalto participaron los 2 vigilantes de la localidad. En la comisaría me entregaron la libreta de enrolamiento de Raúl y Graciela y la libreta de casamiento, lo cual corrobora la veracidad de los testigos. Si te digo las denuncias que hemos hecho, hemos denunciado por cartas certificadas de las cuales guardamos copias, entre otros, a 77 obispos del país, a todos los dirigentes políticos, de todos los partidos, a todos los presidentes del club de fútbol, a todos los diarios y revistas, todas las organizaciones conocidas, personalidades, bibliotecas. En Bahía Blanca hay 43 desaparecidos y los familiares organizados, las más luchadoras, las madres. Hemos visitado cuarteles y comisarías, juzgados. Hemos presentado habeas corpus. Si precisas algún otro dato, pedilo. Seguí fuerte y firme y ya sabemos que después de la tormenta brilla con más fuerza el sol. Y el sol saldrá para todos. Saluda a todos los luchadores que te acompañan. Espero conocer personalmente y pronto. La hora se acerca. Muchos besos de mi compañera y la nena de Graciela. Se llama Adriana Elisa Metz, cumplió 6 años y todos los días habla de sus padres y de su hermanito que no conoce. Hasta pronto, con muchos besos y abrazos, Metz. Y aquí unas palabritas de Adriana que dice: tía Alicia, muchos besos, Adriana. Que se difunde siempre, ¿no? Que por suerte están los archivos, porque una cosa, como le decía a las chicas fuera, y todas quedamos así impactadas, ¿no? Cuando volvés a escuchar este relato, este testimonio ante un juez, fue cuando ella se llama Alicia Partnoy, era una mujer que también fue secuestrada, como lo cuenta y lo relata ante un juez, y de que había estado mucho tiempo con Graciela de Metz, que es justamente una de las desaparecidas, la madre de este nieto. Y esta foto de Alicia Partnoy dice: con Adriana Metz, presentación de la última edición de La Escuelita, porque ella escribió un libro, Relatos Testimoniales, Buenos Aires del 2024. El año pasado. Esta es Adriana, la que ustedes vieron haciendo el testimonio. Ahora tiene 70 años, sobrevivió a torturas y reveló el nacimiento en cautiverio del nieto recuperado. Por eso siempre decimos, ¿no? Esto de memoria, verdad y justicia, para muchas por ahí mentes que instalan de que por ahí no saben qué pasó y que solamente tienen una parte de la historia sesgada y todo ese discurso berreta, vayan a los libros, escuchen estos testimonios, por eso lo pasamos, ¿no? Y justamente cuando Rosario me dijo, podíamos hablar de este tema, a mí se me ocurrió traer este material. Pero creo que con esto llega, ¿no?, a todos. Sí, y es muy importante no quedarnos en el número, porque eso pasa mucho a veces, ¿no?, cuando hablamos de números y demás, y en realidad, fíjate toda la historia que hay detrás, porque con esto la abuela lo comienza a buscar, o sea, sabe más o menos para dónde encaminar su búsqueda, pero en realidad ahora se da con el paradero de él por una denuncia anónima que reciben. Así o sea, sí. Entonces, fíjate todo lo que tuvo que pasar, cuántas décadas tuvieron que pasar su abuela, que
lo buscó y falleció sin encontrarlo, y de repente ahora por suerte su hermana Adriana puede dar con él, y ella contaba que él le preguntó y él decía, no, yo no tengo familia. Y ella le decía, bueno, acá estoy. Acá está. Entonces, el ADN dice que soy tu hermana. Sí. Dice, ¿viste? Bueno, qué tremendo, ¿no? La parte, lo que yo me perdí o no escuché es la parte, él fue con una familia de militares, ¿cómo, a dónde, quién lo acobijó, quién se lo llevó, digamos? claro, se lo apropió. Claro, se lo lleva una familia de militares que presuntamente es carcelero. Pero con el tiempo, además de que mueren, él no tuvo buena relación con la familia, aparentemente, y eso hace que esté como bastante ¿De la misma provincia, separado. también de Neuquén eran? En Neuquén parece. No, ellos me parece que eran los de Bahía Blanca. Claro. Recuerden que ellos los secuestran en Cutralcó, pero hacían mucho eso en todos lados, sí, de ir llevándolos de un lado al otro justamente para evitar perder el rastro. No, y además, claro, para evitar que los encuentren, básicamente. Se hacía mucho eso. O sea, él había quedado sus padres, los que lo apropiaron murieron y él quedó solo. Lo mataron, lo desaparecieron. Todavía no se saben dónde están, digamos. Los padres verdaderos. No, estoy hablando de los otros. Los apropiadores. En realidad, no los los que padres, le robaron, claro. Bueno, y es muy loco porque cuando uno empieza a escuchar las diferentes historias y cómo se dan y demás, por ejemplo, hay una persona que recuperó su identidad hace un par de años, que yo estaba leyendo, y contaba que él se acerca a madres de Plaza de Mayo y le dijeron que no era compatible con nadie de los que estaban buscando. Entonces él, se pone muy triste y demás, y que un par de años después le llaman y le dicen, mira, vino una familia a dejar sus datos, porque cuentan que sí. Le dice, ¿no querés volver y fijarte? O sea, porque en ese momento, hace un par de años no diste, pero quizás ahora sí. Ahora fue, y efectivamente, y así es como lo recuperan. O sea, ahí está. Hay un montón de historias muy variadas, algunas historias que no pudieron contar con lo que fue el análisis genético hasta años después, y en realidad se recuperan, o la abuela dice, yo creo que este es mi nieto, tengo que esperar a poder chequear eso. Algunas abuelas que le pudieron seguir el rastro ya en aquella época y sabían que ese era su nieto, pero obviamente no podían hacer nada hasta que recuperó la democracia, e incluso años después, recién en la década de los 90, hay cada historia que realmente si uno se pone a ver la historia de los pero la de Carlotto nietos, es justa encima también. esa que no calco los dos. La de Estela. La de Estela, que no es necesario el ADN, pues son un calco los dos increíble. Tremendo. No, a lo no que yo iba era el nieto. Claro, que ahora muchos preguntamos la vida del nieto recuperado, pero por abuelas lo que hace es buscar, o sea, de manera muy reservada y también con un tiempo prudencial, porque hay muchas personas que se enteran que son hijas o hijos de desaparecidos y no quieren renunciar a la vida que tienen actualmente, y es un shock emocional, psicológico, que todo lo respetan. Fíjense, ustedes hablaron del nieto de Estela de Carlotto, que fue en el 2013, que recuperó, en 2013 fue, que para todo el mundo, para el mundo entero, porque Estela de Carlotto es conocida a nivel mundial, era una muy buena noticia, y él estaba encerrado en su vida, o sea, no a mí no me jodan, o sea, estaba choqueado, cero afecto. De hecho, porque es una persona que no sabía nada, ¿entendés? Hay gente que entonces incluso se lo respeta todo el tiempo que ellos quieren. Que en realidad muchas de estas personas que recuperan la identidad no es gente que se acercó porque tenía dudas y demás, sino gente que quizás está viviendo una vida normal y de repente les llega una llamada y le dice, queremos que te acerques porque tenemos información que vos podrías ser hijo de desaparecidos. Qué bárbaro. De hecho, hay una historia así, y él le dice, pero yo no soy adoptado, le dice. Y cuando comienzan a hablar, comienza a preguntarle a los padres no querían hablar mucho del tema y demás, él ni siquiera sabía que era adoptado. Y ahí, sí, hasta que ahí dentro y ahí cuando comenzó todo ese tema, le dicen, bueno, en realidad sí sos adoptado, y ahí él comenzó a desconfiar de todo. Bueno, a otros les ha pasado que por cuestiones médicas le decían, pero ¿cómo puede ser que vos tengas estos? Tu familia no es compatible con nadie de tu familia y demás. Sí, en realidad son cosas un poco más técnicas que el tipo de sangre, que puede variar, digamos, pero le ha pasado, o sea, por eso digo, cuando uno ve, las historias son increíbles. Y en ese sentido, lo que vos decías de Estela de Carlotto, yo quería contar un poco cómo es este proceso, sí, y cómo se da, y hay algo muy lindo que es algo que le tenemos que agradecer a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que es el índice de abuelidad. ¿Por qué?
nosotros ahora, hoy en día, con las técnicas que hay hoy en día, uno puede ir directamente sobre el ADN a consultar. Claro. Pero en aquella época era sobre ciertos residuos, le llaman los genetistas. Obviamente esto es re técnico, no lo puedo explicar yo. Pero sobre estos residuos se hacían la comparación y se podía averiguar el índice de paternidad. Solamente para eso. Entonces lo que hacen Estela de Carlotto y Chicha Mariani es que se van a la ONU en Estados Unidos, en Nueva York puntualmente, a denunciar esto en el año 78, si no me... Plena dictadura. Se van y lo que hacen es encontrarse con... voy a pronunciar mal su apellido, Radzinovich, me parece que es un genetista argentino que estaba en el exilio, porque antes de que arranque la dictadura, la AAA lo secuestró, bueno, él zafó, se fue al exilio. Se fue a Estados Unidos, comenzó a laburar ahí y se encuentra con Chicha y con Estela, que le dicen, nosotros queremos crear un índice de abuelidad, que en ese momento... era todo un hito, ¿no? Porque vos tenías que saltearte a los padres para comparar, porque esos padres estaban desaparecidos, claro. No podías cotejarlos. Su base de datos era la abuela. Y su base de datos era la abuela, y le decían, bueno, ¿se puede hacer esto? No solamente con la abuela, sino con, no sé, los tíos, primos, cualquiera que haya. Él le dijo, bueno, vamos a ver. Y por suerte, junto también con otros científicos argentinos que estaban también en el exilio, y con Mary Claire King, que es una genetista reconocida a nivel mundial, estadounidense, ganadora de muchísimos premios, que ayudó, se pudo hacer esto que es el índice de abuelidad, que era una forma de cotejar por medio de otras funciones el ADN. Y esto es algo que se empieza a usar a nivel mundial para un montón de cosas, y es gracias a las abuelas de Plaza de Mayo. A partir de esto se puede utilizar además para los juicios, o sea, le dan un nivel jurídico y además científico a esta búsqueda que estaban haciendo ellas. A partir de ahí, bueno, comienza, ¿no?, la creación del banco genético y demás, hasta lo que es la CONADI el día de hoy, que tiene en particular 5 funciones principales que les traje acá anotadas para no equivocarme, que es, bueno, recibir las denuncias, obviamente, y los aportes de datos, como pasó en este caso, y pasan muchísimos casos. Hay muchas denuncias anónimas, porque a veces estas denuncias anónimas vienen de dentro de la familia, y capaz vos no tenés ganas de decir, che, voy a denunciar que quizás mis padres se apropiaron de quién es mi hermano, ¿entendés? Claro. Entonces, muchas denuncias anónimas. Entonces se reciben las denuncias y los aportes sobre datos. La CONADI también tiene la función de investigar estos casos de apropiación y le da acompañamiento a las víctimas, ya sea asesoramiento legal como psicológico. Es todo un grupo de contención. Además, también trabaja con el Banco Nacional de los Datos Genéticos, que era lo que estábamos hablando hoy, que es el BNDG, que es súper importante, y que tanto el CONADI como el banco están peligrando ahora por el recorte que hubo sobre los fondos. Y que no es casual tampoco, porque justamente este gobierno, que es prácticamente negacionista, prácticamente no, es negacionista, no quieren que esto se siga llevando adelante con muchos recursos. ¿Por qué? Porque deja en evidencia esto de lo un plan sistemático. Claro, de robos de bebés y de identidad que se siguen. O sea, todavía quedan 300 que no sabemos se calcula si en que su fueron... vida van a descubrir que fueron apropiados, que pertenecen realmente a otra familia. Sí, se calcula que fueron alrededor de un poco más de 500 los bebés que fueron apropiados durante la última dictadura, bebés que se vendían, bebés que se apropiaban algunas familias, sí, como de generales, casas, propiedades, tal cual, o sea, todo lo que es propiedad privada en esa época en realidad no existía, más allá de que muchos de los que hoy son negacionistas también te joden mucho con el tema propiedad privada, pero me parece recontra interesante remarcar algo que es muy probable que no encontremos a todos los nietos, no solamente porque es muy difícil, es una tarea muy difícil, sino porque no se sabe qué se hacía con esos niños. No. Tranquilamente pudieron haber sido vendidos al exterior, trata de personas, etcétera. Es una realidad, sabemos que eso también es algo que deja muchísima plata. Entonces, realmente es algo que no tenemos la certeza de qué pasó. Y por eso es tan importante que sigamos exigiendo justicia y la investigación de estos casos, y que para nada tiene que ver con una cuestión del pasado. Es totalmente que nunca. Es totalmente presente, porque tenemos un montón de compatriotas que no tienen los restos de sus familiares para ir a llorarlos, para
para cerrar una parte de su historia, porque tenemos un montón de compatriotas que están viviendo una vida que no es la suya, con un nombre que no es la suya, en una familia que no es la suya. Entonces, para mí, creo que es importantísimo que sigamos haciendo hincapié en esto, que no nos olvidemos y que conozcamos nuestra historia y que sobre todo valoremos que somos uno de los únicos países que logró llevar a los militares a la justicia civil como corresponde y que fueron penados, me refiero a justicia civil de civiles y no de militares, ¿no? Obviamente en el fuero penal por todo lo que han hecho, y que fueron penados con todo lo de la ley, siempre estuvieron todas sus garantías respetadas por ser fuerza federal. y demás, y sí. que además tenemos, como para sentirnos orgullosos, tenemos a este grupo de grandes mujeres, como son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que son un ejemplo de lo que es el coraje y la lucha, y tener a la lucha en el centro de la vida por toda la vida, ¿no? Porque son personas que hace décadas que están luchando por lo mismo, que es la justicia, y es una lucha pacífica que me parece para mí que tenemos que reivindicar a este grupo de mujeres siempre, ¿no? Justamente por eso queríamos traer este tema. La verdad que mucha gente está escribiendo que está muy bueno el tema que toquemos, porque yo también siempre traigo, cuando hablamos, ¿no?, de memoria, verdad y justicia, no nos olvidemos que esta gente que todos los militares, los represores, los genocidas, que muchos de ellos están en la cárcel, otros con domiciliaria, que creen, que muestran en una foto que son unos viejitos pobrecitos que tienen que estar en sus casas, fueron asesinos. Se apropiaron de los bebés, violaron mujeres, tiraron a gente que estaba, los dormían y los tiraban al mar, secuestraron a sus hijos, torturaron, mataron, desaparecieron. Todavía se siguen encontrando fosas comunes con restos que no sabemos de quiénes son. Eso también quería hacer hincapié. Y pero lo que tenemos que tener en claro, que ese poder militar en su momento llevó adelante este plan de exterminio para llevar adelante un plan económico de ajuste, de pobreza y de hambre en el pueblo. No fue casual que todos los que estuvieron presos y desaparecidos, como los padres de este nuevo nieto recuperado, estén desaparecidos. Eran militantes políticos, pensantes, críticos, que interpelaban al poder, y que los militares dijeron: somos capaces de matar, estamos dispuestos a matar a 1 millón de personas si es necesario. Realmente es un tema que vamos a seguir charlando. Quiero para cerrar cosa, sí, rapidísima, pero sí, porque no quiero que quede. También tenemos premiado en el mundo a nuestro cuerpo de medicina forense, que ha hecho un gran trabajo en las fosas comunes que se siguen encontrando hasta el día de hoy, con muchísimas personas, y todo lo que es poder reconocerlas, darles una identidad post-mortem, ¿no?, de esto, y no quería dejarlo pasar porque, bueno, también orgullo argentino. Con el tema de los soldados de Malvinas. También. Exactamente. Y a nivel internacional son muy requeridos para estas cuestiones cuando Argentina en eso eventos. Es impresionante, ¿no? Y todo somos eso muy capos. Sí, por eso, pero también este gobierno nacional de Milei quiere destruir eso. Quiere que seamos brutos, que seamos obedientes, que se agache la cabeza, que no se pelee por derechos. No en vano, a esa generación que fue maravillosa, los quisieron exterminar. No pudieron con todos, y los que quedaron siguen, y por suerte quedan las abuelas, las madres y también los nietos, ¿no?, que continúan, y jóvenes como vos, por ejemplo, que también por ahí no tenés un parentesco con nadie, ¿no?, desaparecido, pero que te formaste y que tomás conciencia de eso. Es muy bueno encontrar esas voces también de jóvenes que se interesan por la historia, de lo que pasa y de lo que va a venir, porque el día de mañana son los futuros dirigentes también, ¿viste? Entonces es importante formarse y hablar de estos temas. Rosario, nos vamos a encontrar el otro viernes si querés venir, seguimos charlando de otros temas. La nueva